Buenos días, buenas tardes. Estamos iniciando la clase virtual, la primera de las 8 clases virtuales que corresponden a la unidad 3, Introducción a la Microeconomía. Clases virtuales de la asignatura Economía Sustentable, que es una de las asignaturas del segundo año de la carrera Técnico Superior en Turismo Sustentable y Hospitalidad que se brinda en el Instituto de Formación Técnica Superior número 20 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pasamos a la presentación del PowerPoint que está subido en aulas virtuales. En esta primera etapa vamos a justamente trabajar el concepto de microeconomía en relación al estudio de cómo se comportan los agentes económicos, este, el análisis de cómo se gestionan los recursos escasos para responder a las necesidades de los individuos y evaluar la relación entre oferta y demanda y su impacto en el mercado y en los precios. Este, las 8 partes que componen, o que están, las 9 partes en general, en que se descomponen la presentación, tienen que ver con el consumidor, que hace referencia al análisis de la demanda, análisis de la elasticidad, el productor y sus costos de producción, los tipos de mercado, la definición y el establecimiento de qué significa la competencia perfecta, las situaciones de imperfección de mercado, el monopolio, el oligopolio y las fallas de mercado, la demanda de los factores productivos, el mercado de trabajo, la oferta de trabajo y los salarios, el mercado de capitales, la oferta de capital físico y la oferta de bienes de capital. Eh, por cuestiones de tiempo se han reducido este, algunos análisis de lo que es el libro que está escrito por las autoras Patricia Triunfo, Leonardo Vicente, Humberto de la Mea, Mario Vergara, Alessandra Spremola, Rubén Tanzini, Marcel Bailant, Inés Terra, Máximo Rossi, Rosana Patrón, Rubén Tanzini, Zuleika Ferre, Gabriela Fachola, María José González. Es un compilado realizado por la Facultad de Ciencias Sociales, Economía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Bueno, es una publicación que está online y que verdaderamente me parece muy valiosa para esta introducción a la microeconomía. Vamos entonces al análisis del consumidor, el análisis de la demanda. Son lo que se da a continuación, textos literales citados del libro Patricia Triunfo, Economía para no economistas, de la página 33 a 45. Bueno, lo primero es volver a posicionarnos en lo que es el modelo simple de circulación económica y entender los dos grandes actores que tienen que ver con las familias y con las empresas. Vamos en esta primera parte a analizar la demanda, que va a estar del lado de la familia y que va, de acuerdo a sus posibilidades económicas, a adquirir bienes o servicios de aquello que genere la oferta, es decir, las empresas. Las unidades económicas de consumo, familias, compran bienes y servicios producidos por las empresas, las familias deciden qué comprar y cuánto comprar, y las empresas deciden qué producir y cuánto producir. Análisis del comportamiento de la demanda, las preferencias del consumidor. Una persona no dispone de dinero suficiente ni de tiempo para consumir todas las mercancías que quisiera, por lo cual toma decisiones racionales cuando se enfrenta a la escasez, teniendo en cuenta sus preferencias. A veces la escasez va a tener que ver con sus ingresos, a veces va a tener que ver con
la oferta de bienes o servicios. A veces la escasez puede tener que ver también con el tiempo, entre otras cuestiones. La teoría económica de la elección realiza supuestos que pueden parecer simplificadores, pero son útiles para asegurarnos un comportamiento racional que permita predecir la conducta del consumidor y, así, poder representar sus preferencias. Estos supuestos tienen que ver con la completud. Ante dos canastas de bienes, el consumidor puede identificar cuál prefiere, o si le son indiferentes, la ordenación de las preferencias es completa. Esto implica el hecho de elección en relación a lograr completar lo que necesita. Transitividad. Dada tres canastas A, B y C, si el consumidor prefiere A a la B y B a la C, entonces prefiere A a la C. Esto se llama propiedad transitiva. Es decir, si yo prefiero irme de vacaciones a Mar del Plata en vez de irme de vacaciones a Mar de Ajó, y prefiero irme de vacaciones a Mar de Ajó en vez de irme de vacaciones a Punta Lara, obviamente voy a preferir irme de vacaciones a Mar del Plata antes que ir a Punta Lara. Eso es básicamente el supuesto de transitividad. Insaciabilidad. Si algo es bueno, entonces cuanto más mejor. Quizás esta propiedad no resulte muy convincente. De hecho, muchos consumidores llegan a algún punto de saciabilidad cuando se consume algo. Por ejemplo, en relación a una bebida que les guste, hay un momento en donde uno dice, bueno, ya tomé suficiente gaseosa, ya no quiero tomar más, o no quiero comer más de esto o aquello. De esta manera se definen, estos supuestos definen cómo las preferencias del consumidor entrarán en un orden de jerarquía y definirá de alguna manera una conducta de consumo. Vamos a trabajar en lo que es economía con gráficos, como se muestran a continuación en esta filmina. Por un lado tenemos en este caso dos productos, el eje de las X verduras y el eje de las Y carne, y vemos que el consumidor puede elegir comer verduras o carne, y ambos productos, parte de su presupuesto lo utilizará para adquirir verdura, parte de su presupuesto lo utilizará para adquirir carne. Esto sería la canasta de alimentos de este consumidor ideal. En el eje horizontal se mide el consumo semanal de kilos de carne, y en el eje vertical el consumo semanal de kilos de verdura. Como se observa, son unidades físicas por unidad de tiempo, que es el transcurrido en lo que aparece en la diagonal. La canasta A está constituida por 8 kilos de carne y 5 kilos de verduras semanales. Esta que estamos viendo acá, 8 kilos de carne, donde se ve punto A, vemos 8 kilos de carne y 5 kilos de verdura. Por la propiedad de insaciabilidad sabemos que cualquier canasta situada en la zona sombreada se prefiere a A. Es decir, el punto P que vemos abajo, porque voy a consumir menos si la verdad que un punto A me permite mayor consumo. Por ejemplo, la canasta M coincide, por ejemplo, la canasta M que contiene 10 kilos de carne y 6 kilos de verdura es preferible a A, pues tiene más de ambos bienes. Por el contrario, la canasta P, situada en el área fallada, es menos atractiva por contener menos de ambos bienes. Esto es básicamente cómo actuamos como consumidores. Por la propiedad de transitividad sabemos que la canasta M es preferible a la A y la A es preferible a la P. Entonces la canasta M es preferible a la P. El consumidor puede decidir cuál prefiere o cuál es indiferente. Vuelvo a poner el ejemplo acá porque está cortado en la otra filmina. M es el que mayor consumos de verduras y de carnes podemos tener. Supongamos que la canasta B, que contiene 9 kilos de carne y 4 kilos de verdura a la semana, se prefiere por igual, o lo que es lo mismo, es indiferente a A.
se siente compensado si al quitarle 1 kilo de carne le da 1 kilo de verdura más. Su nivel de satisfacción es igual a canasta A. Esta es la diferencia entre punto A y B. Es decir, hay un punto de indiferencia donde quizás decido consumir, cambiar un determinado consumo. En este caso, bajar el consumo de carne en relación a consumo de verdura. Las curvas de indiferencia es el conjunto de todas las combinaciones o canastas de bienes que le son indiferentes al consumidor. Es donde estamos, donde el consumidor se posiciona. Estamos hablando de la curva de indiferencia O1, U2, U1, U2, U3, U4, que muestra diferentes, en relación a diferentes márgenes de ingreso, diferentes curvas de indiferencia, ¿no? Tomando todas las canastas entre las cuales el consumidor es indiferente, se puede construir una curva de indiferencia representada en esta figura 2.2. Es decir, acá puede variar en A, B, C. Si va a haber A, va a consumir más verduras, B, lo que se había dado de ejemplo, y C sería un consumidor que consume más carnes. La relación marginal de sustitución. En el valor absoluto de la pendiente de una curva de indiferencia, ella mide la relación a la que el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro. Esto es, en el punto E hay 1 por 1. En el punto D, bajar un consumo de carne me significa ampliar en 5 consumo de verdura. En tanto que en el punto F, bajar en un porcentual el consumo de verduras me permite ampliar mi consumo en 5 de carnes. Entonces son relaciones marginales de sustitución, que significa que en determinados puntos me conviene más sustituir tal producto o consumo, el ejemplo es carnes o verduras, pero podría ser cualquier otro, irme de vacaciones o comprarme un auto, irme de vacaciones o refaccionar la casa. Por ejemplo, se analiza cuando nosotros como profesionales de turismo lo que vamos a analizar es, por ejemplo, estas cuestiones de relaciones de sustitución. En determinado momento, hace muchos años atrás, hacia fin de año, el gobierno nacional había propuesto un plan canje para lo que es vehículos usados y la adquisición de 0 kilómetros, que fomentaba la industria automotora, pero esa política generó ventajas para la compra de autos y como contraprestación, como elemento desventajoso, generó una mala temporada estival en Argentina, en tanto que una gran parte de los consumidores argentinos, viéndose beneficiados con el plan canje, decidieron posponer sus vacaciones y adquirir un auto frente a eso. Esto tiene que ver con una relación marginal de sustitución, que el plan canje favoreció proporcionalmente de manera significativa la sustitución de mis vacaciones con la compra de un auto. En términos económicos, la relación marginal de sustitución es el costo de oportunidad de un bien, ya que muestra a cuánto de un bien tiene que renunciar el consumidor para poder aumentar el consumo del otro. Costo de oportunidad ya lo habíamos visto, espero que en este ejemplo quede más claro, y también en lo que di como ejemplo el plan canje, que no recuerdo en qué año fue, pero fue sí para fin de año y benefició mucho a la industria automotriz y perjudicó en parte a la actividad turística. La relación marginal de sustitución disminuye a medida que nos movemos a lo largo de la curva de indiferencia. Esto es decreciente. En la canasta D, la que está arriba de todo, el consumidor está dispuesto a renunciar a 5 kilos de verdura por 1 kilo de carne adicional. Sin embargo, en la canasta E,
está dispuesto a sacrificar 1 kilo de verdura por 1 de carne. Ello se ve que el consumidor está dispuesto a renunciar a más del bien que es realmente abundante para obtener más del otro. Esto es lo que habíamos mencionado antes, creo que es bastante claro. Aquí hay dos ejemplos. A través de los mapas de curva de indiferencia es posible comparar distintos consumidores. Como se observa en el ejemplo, ambos consumidores gustan de la carne y de la verdura, pero Leonardo es más carnívoro ya que está dispuesto a renunciar a más verdura por el mismo kilo adicional de carne. Estos son comportamientos que determinan las preferencias del consumidor, que es algo que a nosotros nos interesa analizar de nuestros consumidores cuando de pronto gerenciamos una empresa de turismo, deseamos planificar, por ejemplo, la organización de viajes y vemos cuáles son las condiciones que nuestro público está dispuesto a aceptar para la comercialización de tales o cuales servicios, a qué está dispuesto a renunciar para adquirir nuestros bienes y a qué no estaría dispuesto a renunciar bienes o servicios. Obviamente, una de las grandes limitaciones de consumo es la restricción presupuestaria. Supongamos que el consumidor obtiene un ingreso y que lo gasta totalmente en carne y verdura, no ahorra ni se endeuda. Si QC y QB representan respectivamente las cantidades de carne QC y verdura QB, y PC y PB los precios correspondientes a la carne, PC, P sub B los precios correspondientes a la verdura, podemos expresar el gasto del consumidor como I igual a P, precio por cantidad, precio de carne por cantidad de carne comprada, más precio de verdura por cantidad de verdura comprada. Es una forma bastante sencilla, falta ahí el igual, pero es lo que quiere decir. Si gasto el total de mis ingresos en dos productos, si fuera más productos, descomponemos la canasta básica de alimentos, y si en esos productos servicios aparece también turismo, vemos cuál es o cómo es la posibilidad de generar servicios turísticos de acuerdo a la capacidad adquisitiva de una determinada población, lo cual nos permite la planificación de los paquetes turísticos, por ejemplo. Hay que entender que las posibilidades del consumidor están relacionadas con no lo que desea, sino lo que tiene como posibilidades reales en relación a los factores que hacen el consumo, no solamente ingresos, sino también disponibilidad de tiempo, disponibilidad de recursos, etc. Ahora hemos intentado representar el mundo deseado por el individuo. En adelante abordaremos el mundo de las posibilidades. La restricción presupuestaria es el conjunto de canastas entre las cuales puede escoger un consumidor, dado su ingreso y los precios que enfrentan. Eso es restricción presupuestaria. En general, la pendiente de restricción presupuestaria se toma en valor absoluto y en este caso también tiene una interpretación económica. Muestra la relación en la que el consumidor puede cambiar un bien por otro. Si yo puedo consumir más carne o más verdura. Por ejemplo, PC, precio de carne, precio de verdura, diríamos, es igual a 2, diríamos que para aumentar 1 kilo de carne del consumidor debemos renunciar a 2 de verdura. Nuevamente es el costo de oportunidad de un bien respecto al otro. Esto es, nosotros lo vamos a analizar profesionalmente en relación a las condiciones de capacidad de ahorro que tiene que ver la restricción presupuestaria de los argentinos, por ejemplo, de nuestro público, en el caso de una agencia de viajes, y cómo se compone o descompone sus gastos, su canasta básica, su canasta, no solo la canasta básica de alimentos, sino su canasta total de consumos, y en relación a eso vamos a ver cuánto dinero o qué presupuesto destina a turismo o a otros artículos suntuosos, y cómo
en determinado momento algún consumo va a sustituir otro en relación a lo que está dispuesto a gastar y a este carácter de sustitución. Cambios en la restricción presupuestaria. Obviamente hay permanentemente cambios en la restricción presupuestaria. Algunas veces tienen que ver con el aumento o incremento de los ingresos, otras veces tienen que ver con el aumento o decrecimiento de los precios. En la vida real no es frecuente que los cambios en los precios y en los ingresos se den, hay un error ahí en la filmina, se den de manera proporcional. Puede aumentar el ingreso en una proporción menor que los precios, o hacerlo en igual proporción pero no simultáneamente, por lo que se alterarían las magnitudes relativas. Es decir, si aumenta mi sueldo en un 40%, pero en 3 cuotas, 2 cuotas de 10 y finalmente una cuota de 20, y aumentan los precios, aumenta mi ingreso en 40%, pero en 3 cuotas, y aumentan mis ingresos en 40, mis egresos, los precios al consumidor en 40%, voy a tener en un primer momento un fuerte apriete en relación a lo que puedo consumir. Si cambia el ingreso, por ejemplo, este aumenta el movimiento de restricción presupuestaria. En el caso de que el consumidor gastara todo su ingreso en carne o verdura, podría comprar una mayor cantidad. Por tanto, la restricción presupuestaria se desplaza hacia el derecho. Esto es lo que indica la flecha, la curva de la línea continua a la línea punteada, un aumento en los consumos. Recordemos el concepto de ceteris paribus, y es siempre y cuando todos los demás factores se mantengan constantes, ¿no? Que es parte de uno de los puntos de partida del análisis de las variables. Se toma una, dos variables y el resto de las variables económicas se consideran como fijas. Este es el concepto de ceteris paribus. Bueno, recordemos las curvas de indiferencia, analizando lo que quiere el consumidor a través de las curvas de indiferencia y lo que puede a través de la restricción presupuestaria, estamos en condiciones de analizar lo que efectivamente hace. Es decir, nos interesa analizar la conducta del consumidor porque en relación a lo que sean las posibilidades del consumidor, se definirán las actividades productivas de las empresas. Considerando la curva de indiferencia que pasa por A, es la de abajo de todo, la que está más cercano al punto cero, advertimos que en este caso el consumidor no gasta todo su ingreso, en tanto que en la curva de indiferencia que pasa por N, no tiene ingresos suficientes para acceder a ella. Está por encima de la restricción presupuestaria. La que está justo en la restricción presupuestaria es la que pasa por E. Podría en esa curva está el punto F, donde consumiría más verduras, está el punto G, que tiene que ver con la curva de indiferencia 2. En la curva de indiferencia 3 está E, en donde estaría el punto de indiferencia, en tanto que es donde el punto medio que elige. Pero podría ser, con su presupuesto, ir al punto G o al F en relación a decidir consumir más verduras o carnes en este caso. Nos pasa a nosotros en relación a turismo, si decidimos consumir turismo sol y playa argentino, Brasil o Caribe, por ejemplo. El óptimo del consumidor. El consumidor, si puede consumir las combinaciones F, G y E, gastaría todo su ingreso, pero las canastas F y G pertenecen a la curva de indiferencia U2. Sin embargo, el consumidor puede consumir la canasta E, que pertenece a una curva de indiferencia más alta, que le brinda una mayor utilidad, es donde más satisfecho se encontraría. Esto es lo que habíamos, lo que ejemplifica estos gráficos, ¿no? Estamos hablando en este caso de uno de los ejemplos de elección del consumidor en relación a una determinada restricción presupuestaria. A partir del análisis del óptimo del consumidor, es posible obtener la curva de demanda individual de un bien. Por ejemplo,
de la carne. Intuitivamente, la curva de demanda es una sencilla relación matemática, es lo que se expresa de la curva de indiferencia de arriba y se traslada a la curva de demanda de abajo en relación a la carne. Lo mismo se podría hacer con turismo o con cualquier actividad, con cualquier consumo. La curva de demanda es una sencilla relación matemática que vincula las distintas cantidades que se desean comprar a los distintos precios, siendo además una relación inversa. Es decir, de una curva se puede sacar la otra y de la otra la primera. Esto último es una simple observación empírica que muestra que a medida que sube el precio del bien, se reduce la cantidad demandada del mismo. Esta característica suele denominarse ley de la demanda, es decir, si aumenta la demanda, va a subir el precio. Si baja la demanda, va a bajar el precio. Lo vamos a ver también con la ley de oferta, que es inversa. Es decir, cuando aumenta la oferta, los precios bajan. Cuando baja la oferta, los precios suben. La ley de la demanda. La curva de demanda resume los cambios de comportamiento del consumidor cuando varían los precios. Esto es en caso que todos los demás factores permanezcan inalterados. Este es el paribus. La ley de la demanda. Se denomina a la relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo, lo cual refleja en la pendiente negativa de la curva de demanda. Esta pendiente negativa que ustedes ven desde arriba hacia la derecha, descendiendo hacia la derecha, si aumenta el precio, va a haber menos demanda. ¿Se entiende? Es decir, en PC, P', y P segunda C, en el P segunda C, el punto de precio más bajo, se consume más carne. En PC se consume mucho menos carne. Eso es básicamente lo que explica. Bueno, esto que mencionábamos antes va a traer aparejado otro concepto que tiene que ver con la sustitución. En el panel A, el gráfico está arriba, de la figura que acá presentamos, se observa que la recta presupuestaria se desplaza en paralelo hacia la derecha, siendo E' la nueva canasta óptica. Es decir, tenemos la curva de indiferencia E y E'. Si aumenta mi ingreso, se desplaza la curva hacia la derecha. Si proyectamos en el panel B las cantidades obtenidas de carne, observamos que a cada precio las cantidades demandadas de carne aumentaron. Por tanto, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, al haber aumentado el ingreso del consumidor. Esta demanda más a cada uno de los precios, en estos casos se dice que se trata de un bien normal, porque sigue consumiendo ese mismo bien. En cambio, hay bienes inferiores. No todos los bienes son normales, existen los denominados bienes inferiores. En la figura esta que se me advierte acá, se brinda un ejemplo de un bien inferior. El ómnibus, al aumentar el ingreso, es decir, en colectivo, en la punta de Uruguay, ¿no? Para nosotros hablamos de ómnibus como colectivo. Al aumentar nuestros ingresos, de pronto decidimos, en vez de ir en colectivo, pagar un taxi o, no sé, salir con nuestro auto que total tenemos mejores posibilidades de ingreso en lugar del uso de ómnibus. Es decir, se sustituye un determinado bien y servicio porque mejora, en este caso, mi capacidad adquisitiva. Entonces, en los bienes inferiores, al aumentar un ingreso, disminuye la demanda del bien, porque es un bien menor. Es el caso de pronto la polenta. Si yo consumo polenta cuando mis ingresos son muy restrictivos y de pronto decido, no sé, consumir un asado que es más caro, pero mis ingresos me permiten un gasto mayor. Entonces consumo menos polenta porque tengo la posibilidad de consumir otro bien que me resulta más interesante. Bienes sustitutos, complementarios e independientes. Bueno, está claro el concepto de bienes normales y
entiendo que también está claro el concepto de bienes inferiores, vamos a entender que es bienes sustitutos, complementarios e independientes. Analizamos qué sucede si cambia precio de otro bien. Estos pueden ser de tres tipos. Sustitutos si satisfacen necesidades similares, como el pollo y el pescado. La gaseosa cola de marca, como puede ser Coca-Cola, con la gaseosa cola de otra marca, como puede ser Cunnington o Manaos Cola. Complementarios si tienden a usarse juntos, por ejemplo la nafta y los autos. O independencias si no existe relación entre sí. Entonces, en los independientes no va a haber una consecuencia de uno sobre otro, pero los complementarios sí. Si un bien, como por ejemplo el consumo, la nafta, perdón, el combustible aumenta de precio, el consumo de autos también va a bajar porque son complementarios. Bueno, la demanda de mercado es la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada por todos los participantes en el mercado. Esto es si todos los factores se permanecen inalterables. Nos preguntamos a cada precio cuáles son las cantidades demandadas por todos los consumidores participantes y simplemente las agregamos para obtener la demanda del mercado. Bueno, acá los factores que alteran la curva de demanda del mercado, que tienen que ver con aumento de ingreso. Para un bien normal, el aumento de ingreso me permite aumentar mis consumos. Reducción del tamaño de la población, si se achica la población va a bajar el consumo. La moda influye en el aumento de consumo. Un desprestigio de la marca, campaña publicitaria en contra del bien, baja el consumo. La suba del precio de un bien complementario baja el consumo, es decir, la suba del combustible hace que uno use menos el auto. La suba del precio de un bien sustituto hace que aumente determinados consumos, es decir, aumenta mucho la Coca-Cola y aumenta el consumo de Cunnington Cola. La demanda estacional, en verano se consume más gaseosas, refrescos que en invierno. En invierno se consume más café y té que en verano. En verano se consume más helado, por ejemplo. Se espera que los precios, las expectativas, se espera que los precios suban. La gente hace acopio de mercadería cuando advierte que hay una amenaza de alza masiva de precios. Bueno, los factores van a tener que ver con el ingreso, el tamaño de la población. Esto es lo que se había visto antes. Como observamos, si los bienes son normales, al aumentar el ingreso su demanda aumenta. En cambio, la población, en general, el razonable supone que si se reduce el tamaño del mercado, a causa de una epidemia o una guerra, por ejemplo, con la pandemia. En 2020 se obliga a la población a encerrarse en sus hogares, por lo cual quienes ofrecían servicios, como puede ser las empresas gastronómicas, van a achicar van a tener menos demanda. Eso está claro. Eso los ha llevado a muchos de estos emprendimientos, como puede ser los que hacían eventos, a la quiebra. Discúlpenme, vuelvo a la filmina. Esperen un minuto. Ahí, esperen un minuto que me ubico nuevamente en donde estábamos. Ahí vamos rápidamente a la presentación. Discúlpenme. Bueno, los gustos, la moda, los precios de otros bienes, esto ya lo mencionamos, el clima, las expectativas. Esto es lo que hemos mencionado antes. Los cambios en ciertos factores del mercado provocan cambios de la demanda, es decir, producen desplazamiento de la curva de demanda por algunas de las alteraciones ya expuestas arriba. Distinto es el caso cuando varía el precio del propio bien. Aquí nos movemos sobre la curva de la demanda, es decir, de D1 a D2, por ejemplo,
en relación al precio. Bueno, estos son ejemplos de aumento de la demanda, descenso de la demanda, las condiciones que afectan a las mismas. Bueno, dejamos aquí la clase. Muchísimas gracias. Espero que haya sido suficientemente claro. La próxima clase vamos a trabajar sobre análisis de la elasticidad y elasticidad de ingreso. Muchas gracias. Cierro entonces la grabación.